La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Héctor Guerrero Heredia, eminente psiquiatra, gran comunicador y gran amigo. ¿Verdad que sí? Así es. Gracias por los de jóvenes. Gracias por Bienvenido. acompañarnos y cerrar con broche de oro la semana. Y además líder del programa radial de medicina de más audiencia de la historia de la radio dominicana, la receta médica de la Z. Grábenme eso, por favor. ¿Te hice el anuncio bien? Sí. Héctor Guerrero, vamos a comenzar con los casos de violencia de género, asesinato de la pareja, suicidio del individuo. Pero hemos llegado a ver casos tan terribles como la señora en Santiago, que ante el temor de perder la custodia de su hijo, ahorcó el niño y se mató ella. ¿Estamos en presencia de una especie de locura colectiva? No. No. Somos 10 millones de habitantes y todas esas cosas deben suceder. ¿Cómo va a ser? Claro, los números son los números, los seres humanos son los seres humanos. Cuando una mujer mata a un niño, en el 99.9% de los casos hay una patología mental muy definida. ¿Que la tiene? Sí, sí. Es decir, eso no se manifiesta de un momento a otro y se volvió loca e hizo eso. La locura transitoria puede existir en personalidades que tengan una predisposición genética a tener una patología mental, pero cuando una madre mata a un niño, ahí hay una patología mental. Eso es casi 100%. No hay nada absoluto en medicina. En medicina, 2 más 2 nunca es 4. Pero hay algo que es un una detonante. patología. Yo no creo que haya ningún detonante. Mira, cuando a mí me vienen con el tema feminicidio, yo vengo con un tema todavía más amargo. ¿Más? Amargo. Amargo. El 80% del abuso que se ejerce contra los viejitos es el abuso de los viejitos, casi se llama el abuso en la tercera edad, es más común que los feminicidios. Los medios no le dan tanta... No, pero el 80% son ejercidos por mujeres. El abuso infantil, que es el más abominable de todo, es ejercido por mujeres. El suicidio es un acto de violencia. Los hombres se matan 10 veces más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan 10 veces más que los hombres. Si tú tomas esos 3 datos, tú puedes acotar que la mujer es más violenta que el hombre. ¿Y la mujer El hombre tiene una hombre? herramienta que es su cuerpo, es su testosterona, es su forma de ser, que obviamente termina más violentamente una insinuación violenta. Pero en los hogares dominicanos, en la sociedad, yo no puedo admitir de que el violento y la violencia de género por los feminicidios es el hombre. Entonces nosotros pero tenemos... ¿y por qué si el que mata es el hombre y no la mujer? Bueno, pero justamente es lo que te estoy diciendo. Si tú manejas una bomba, se te va a explotar la bomba, pero si tú te pasas la vida manejando pequeñas bombitas, tú te pasas la vida haciendo pequeñas explosiones. Entonces, la violencia es cultural en este país. Cultural. Nosotros somos culturalmente violentos. ¿Por qué? Las mujeres en el tránsito son más violentas que los hombres. El hombre te baja el vidrio y te tira un San Antonio, sí. Pero la mujer se te mete en el medio de la calle, te mira y no te da paso. Entonces hay una cultura de violencia. Todos los reggaetones son bailados por mujeres. Es a la mujer que tiene ese clic. Es una mujer el que cría el hombre machista. Es la mujer que le dice al hombre de cierta forma, esto es lo que hay. Entonces, yo digo esto para poder equilibrar un poco esta concepción social de que el hombre es el violento. Mira, cuando tú llegas a tu casa y tú lo único que encuentras es quejas, la queja es una violencia. Entonces hay que ver qué es violencia. La violencia verbal... Pero Héctor, la mayoría de los casos que vemos de feminicidio... No todos son, bueno, ya tú lo dijiste, feminicidio es un hombre que mata a una mujer. Exacto, pero es que ella lo dejó y que él no quiere aceptar que ella lo dejó. Mira, los feminicidios los cogen en un paquete y ponen a toda mujer que muere en manos de un hombre. Por cada mujer que muere en manos de un hombre, hay 8 hombres que mueren en manos de otro hombre.
Entonces, lo que es transversal es la violencia, no el feminicidio. Es más, ¿tú sabías que en los últimos años el feminicidio ha ido disminuyendo? ¿Cómo va a ser? Pero las ONG no te dejan ver o es que los medios... Los medios y las ONG... ¿Por qué? Aquí no, ¿Cómo así? Sí, ha disminuido. El trabajo que ha hecho Rosana Reyes ha sido un buen trabajo. Están fajadas esas mujeres. Entonces, busquen los números. El otro tema es el suicidio. Nosotros estamos en la escala más inferior de suicidio. Nosotros no nos matamos. ¿Pero qué? Nosotros en matamos. Santiago, esta ola de hombres matándose, por ejemplo. El periódico, diríamos el periódico, ahora son los medios, pero uno dice simbólicamente para hablar los medios. Este país tiene una tasa de suicidio de 7.4. ¿Y eso es bueno o malo? Muy por debajo. ¿Muy por debajo de qué? ¿De cuál es la media? Los 20, 16, 18, 14, en lugares hay 30, o sea, 30%. Eso es por casi 30 por 100.000 habitantes. Y entonces, estos suicidios que han salido de adolescentes y demás, ¿tú piensas que algo es normal, mediático? Es mediático y normal. Es más, y te voy a decir algo, eso es malo. ¿Qué? Mientras el índice de suicidio de los países es más bajo, el nivel de desarrollo humano es más bajo. La tasa de suicidio en los países desarrollados debe ser mayor que las tasas de homicidio. Y en este país es al revés. La tasa de ¿Allá por qué? Por el aburrimiento. Bueno, mira, no es el aburrimiento realmente, porque ahora mismo los dos países con más tasa de suicidio es Sri Lanka. Sri Lanka es una, Mongolia es otro, que son países en vías de desarrollo. Yeah. Realmente. Pero oye el dato, porque estos son datos que uno lo da y obviamente no son bonitos, no son atractivos, que un viernes yo te venga a decir a ti que las mujeres son más abusadoras que los hombres. ¿Qué? Bueno, claro que sí, el índice de abuso en viejitos, las mujeres son que lo ejercen. ¿Cómo es eso? El índice de abuso en viejos, ¿en qué consiste ese abuso? El cuidador de los viejitos. ¿Que lo insultan o que...? Exactamente. Siendo familiares, incluso. Exacto, y el abuso infantil es ejercido más por mujeres que por hombres. ¿Cuál es el abuso infantil? El abuso con los niños, el abuso verbal de los niños. La pela. La pela, ¿no? Y el verbal. Porque es que queremos tomar, es el parámetro muerte, ¿no? Pero para llegar a una muerte hay que pasar todo una autopista de problemas. Entonces, estas son cosas que uno lo dice. Cuando yo digo, qué pena que en mi país estén los números al revés. Debería haber más suicidios y menos homicidios. Búscate los países de menor desarrollo humano y te vas a dar cuenta que en los países de menor desarrollo humano la gente mata, no se mata. ¿De dónde nos viene a nosotros ser tan violentos? Buen punto. Nosotros somos violentos y sumisos al mismo tiempo. Porque en la época de Trujillo no había violencia. Por eso, entonces, de repente, ¿por qué somos violentos? Porque cuando hay una falta instintiva de institucionalidad, de poder, el hombre se vuelve violento. El dominicano se convierte en un pusilánime cuando llega a un aeropuerto en Nueva York. Hasta la voz le cambia al dominicano. Aquí el dominicano fuerte y cadenú llega y comienza a decirle de todo a todo el mundo. Y cuando llega a Nueva York le dice, saludos, ¿cómo está usted? Le cambia. Entonces, es un problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Dígame. Sí. Y tú le ves la sonrisa con el señor de migración. Entonces, y no se atreve a tirar un papelito. Pero fue como me dijo una vez un cónsul, yo analizando ese caso, me dice, sí doctor, no lo tira donde dice el letrerito, pero si va en un desierto de Arizona, lo tira. Porque no lo ve nadie. Entonces, hay que ver al dominicano en un contexto biopsicosocial. La sociedad induce a la conducta. Por supuesto, la conducta social es influenciada por la sociedad. La conducta en masa, y eso está descrito desde Le Monde, el gran sociólogo. Te lo condiciona, dice. Perdón, era la palabra. Sí, por supuesto que sí. Si la sociedad condiciona la conducta humana. Totalmente. Ustedes no se han dado cuenta cómo ha cambiado la figura de la MET. ¿Ustedes recuerdan cuando el difunto Hannes Hermann tenía MET? Sí. Era casi un grupo neonazi que marchaba frente a Hitler. Ellos se consideraban, tenían orgullo y la gente los respetó. Lo respetaba. Todavía claro la sí. palabra MED lo que te viene es aquella época, pero ya no es lo mismo. No, para nada. Entonces la sociedad va cambiando a través de cómo cambia su nivel de conceptualización de la autoridad. Nosotros no tenemos autoridad. ¿Y eso influye en la conducta?
Obviamente. Obviamente. Obviamente, la permisividad viene por falta de autoridad. Yo no estoy buscando Trujillo porque uno pasa de un extremo a otro. Claro. No, pero cuando moralmente un Estado no tiene absolutamente ningún discurso y las instituciones están como están, la sociedad es violenta. El caso Quirinito es un reflejo de eso. ¿Cómo Ese tú caso a mí analizarías no me ese gustaría caso? tocarlo. No me gustaría tocarlo por situaciones profesionales, el caso de Quirinito. Ok, doctor, pero hay muchos otros temas que también siguen siendo en cierta forma un enigma. Por ejemplo, el tiroteador de Las Vegas, Stephen Paddock, que no hay referencia de alguna conducta de las que los que no sabemos de psiquiatría decimos que es anormal. Y yo he visto varios debates médicos. Paddock es una incertidumbre. Paddock es algo que salió de todos los parámetros, de todos los perfiles del criminal nato, de todos los perfiles, o sea, no es lo que se llama un acto ideológico, no es un terrorista. Y entonces, un acertijo. porque fue planificado. Un acertijo. Porque no fue una locura de repente. No solamente planificado, muy planificado. O sea, él inclusive estaba buscando más lugares, se decía que quería ir al Fenway Park en Boston. Ahí se hubiera matado de verdad. Entonces, ese es un personaje que todavía nadie puede decir nada, nadie puede teorizar. Claro que sí, hay un demonio del pasado y la genética es la genética. Su padre era un robador de bancos, Sí. un asaltante de bancos. Conocido, reconocido, buscado por el FBI. La genética es determinante. Totalmente determinante. Ese es otro tema donde siempre caemos en algo, en los prejuicios, ¿no? La genética es determinante. La genética en la enfermedad mental, la genética es determinante. Es decir que si usted nace de un padre que tiene problemas mentales, usted tiene mucha probabilidad de adquirir una enfermedad mental. Completamente. Las enfermedades mentales se heredan. Digo, todas las enfermedades se heredan. No necesariamente, pero la salud mental se hereda. Los problemas cerebrales se heredan. No Son es hereditarios. decir, son hereditarios, porque tenía esa pregunta, ¿se nace con una enfermedad mental o se desarrolla? ¿Tú la adquieres en el camino? Se nace con la enfermedad mental y se desarrolla en el camino. O sea, Las dos existe lo que cosas. se llama la teoría del doble hit, the double hit theory, que significa que tú vienes con una predisposición genética a padecer depresión y en un momento dado algún evento social te dispara ese Se nace bipolar Claro que sí. y se nace esquizofrénico. Por supuesto que sí, la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo. Pero en el neurodesarrollo significa que a través del crecimiento neuronal, a través de los años, desde que te conciben, hasta los 20 años tú tienes un crecimiento de tus neuronas. Las neuronas son como árboles que van creciendo, pero hay unas sustancias que deben podar esos árboles y esos árboles entonces crecen más fuerte, lo que se llama el mecanismo de pruning celular. Entonces, en el neurodesarrollo significa que en algún momento, por una falla genética, usted deja de podar ese árbol en el área cognitiva y te sale la psicosis, te sale la esquizofrenia. Entonces tú dices, bueno, pero es el desarrollo, te da durante la infancia, te da durante la adolescencia, sí, pero hay un marcador genético que define en qué momento tú dejas de podar tu árbol. Es decir, debuta con la enfermedad. Claro que sí. Ya hoy en día hay medicamentos que pueden controlar estas enfermedades. Yo tengo médicos que son esquizofrénicos, yo tengo abogados que son esquizofrénicos, yo tengo amigos esquizofrénicos que están Y no muy tienen bien. alucinaciones. No tienen alucinaciones, entienden e identifican el momento que van a alucinar. Esa es la terapia. Pero sí, yo creo que en este momento las neurociencias, aunque el cerebro es algo, tú sabes que el cerebro es lo más estudiado en el mundo. Hay dos grandes modelos de estudios que se llevan la mayoría del dinero del mundo. El cosmos, el estudio del cosmos y el cerebro. Y ahora mismo, a través de Michael Kaku, un famoso físico, él está estudiando el cosmos y el cerebro al mismo tiempo. Él considera que el cerebro es un microcosmos, y realmente lo es. Y quienes están trabajando ahora el cerebro, ya no somos nosotros los psiquiatras que vamos a una universidad y en 5 años somos... No. Es la mecánica y la física cuántica que está trabajando con el pensamiento humano. El pensamiento es lo más complicado que existe y lleva toda una serie de estructuras del cerebro para tú pensar que por primera vez se le está dando
mucha cabida ese estudio. O sea, se está estudiando de una forma apasionada por los físicos. Ya no somos los médicos que nosotros entendemos el cerebro, pero para poder llegar al pensamiento humano, a lo que se conoce como los correlatos neuronales de conciencia, hay que ser físico cuántico. Qué interesante, cuánto estamos aprendiendo en esta conversación. Vamos a una breve pausa, doctor Guerrero Heredia. Quédense ahí, volvemos en unos minutos. Bueno, continuamos esta mañana disfrutando de esta interesante conversación con el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra destacado, director de Be-Light, podemos decir, ¿verdad, doctor? Be-Light, donde rebajar no pesa. Exacto, y de urgencias psiquiátricas, y también del programa La Receta Médica de la Z. Doctor, ¿la delincuencia es una enfermedad? No. La delincuencia es una consecuencia social. Pero yo me refiero a la delincuencia, no solamente el que va y asalta o el que va y roba, porque hay otras modalidades quizás más sofisticadas. La del cuello blanco. La del cuello blanco, que también es lo mismo, pero en escenarios diferentes. ¿O usted me corrige? Bueno, el psiquiatra y el psicólogo tiende a psicologizarlo todo. Ya. Y eso no se debe hacer. Y yo, que vengo de la corriente biológica, la corriente más, vamos a llamarle así, materialista de la psiquiatría, nosotros no nos gusta psicologizar. Nosotros dejamos al sociólogo hacer la parte sociológica. La sociología y la psiquiatría son dos cosas muy aparte. O sea, cuando Durkheim, que es el padre de la sociología moderna, lo planteaba en su descripción de lo que son los suicidios, él decía: una cosa es la descripción social del suicidio y otra cosa la descripción psicológica, psiquiátrica del suicidio. Entonces, los psiquiatras en nuestros medios tienden a sociologizar muchas de las cosas. Y nosotros no somos sociólogos. Yo no estudié 5 años en una carrera de sociología. Entonces, la delincuencia es parte del ser humano, desde que el ser humano es hombre. Sin importar la clase social, porque No. algunos lo hacen por necesidad, vamos a decirlo, porque tienen alguna razón que lo predispone socialmente, marginalidad, desigualdad social, Si el hombre, qué sé yo, si el hombre- carencias de todo tipo, pero el que no tiene eso y sin embargo tiene una actitud delictiva. Es que el hombre, el 80% de lo que habla es mentira. ¿Cómo? Si el hombre no le hace trampa a la muerte, no existiera la ciencia. ¿Cómo es que el Entonces, hombre, el 80% de lo que habla es mentira? Yo te digo a ti buenos días. El ser humano. Todo. Es que Vamos a ver, que tú la me dices realidad. buenos días. Yo te digo buenos días y tú me dices, ¿cómo estás? Bien. Y tú no estás bien. Entonces, realmente. Pero que es estar bien. Bueno, pero la pregunta, exacto. Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿tú estás bien? No, no estoy bien. Y la persona va a seguir derecho, no te va a escuchar. Lo que quiero decir es lo siguiente. El pensamiento, desde que el hombre piensa, desde que el mono se convirtió en homínido, se convirtió en humano, desde el Homo sapiens, ¿no? Y el Homo erectus y todos los que salieron, primero el erectus y después el sapiens. El pensamiento humano lo único que ha hecho es tratar de engañar a la naturaleza. De engañar. Claro que sí, la naturaleza te dice a ti. Entonces, una naturaleza de maldad desde que- intrínseca en el ser humano. Imagínate que tú desde que naces y llegas a los 7 años dices, yo me voy a morir dentro de 2.5 millones de horas. Yo no voy a hacer más nada en la vida. El proceso de negación, el proceso de la mentira, de la fantasía, de la creación de ideas, es lo que hace el ser humano. Entonces, desde que el hombre tenía una naranja y cogió una naranja, buscó la forma de que otro la recogiera por él. El hombre es un ser que piensa, y el pensamiento. El gran mentiroso es el poeta, eso dicen, inclusive hay una metáfora del poeta mentiroso. Sin embargo, ese es el cerebro humano. La delincuencia es innata en el ser humano, la delincuencia viene con el ser humano. ¿Cómo va a ser? Ahora bien, claro que sí. Ahora bien, la evolución te dice a ti que hacerlo bien es la única forma en que hay un orden
evolutivo. O sea, si tú comienzas a jalar para tu lado solamente, tú no sobrevives. El Homo sapiens, cuando el Homo sapiens se desarrolló, quien se desarrolla no es el hombre en el Neandertal. El hombre en el Neandertal de Europa era inteligente y pensaba mucho, pero pensaba individualmente. Mientras que el hombre que sale del África, ¿no? El Homo sapiens del África no era tan inteligente y tenía que pensar en grupo. Colectivo. Colectivo. Entonces le caía arriba a las cosas en grupo. Y por eso superó al hombre de Neandertal. El Neandertal desapareció. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no podemos ver la delincuencia como una patología. Un ladrón es un ladrón. Un robador de banco es un robador de banco. Pero que una persona que te engaña. No, eso no es una patología. Y entonces eso es intrínseco, como que tú desarrollas una cosa y otra no. Totalmente. Que te crece mal pelo. Totalmente. Lo que sí es patología es un criminal en serie. Eso sí. Porque no estamos hablando de un criminal en serie, estamos hablando del tipo que te roba, el tipo que decide engañarte. Es que si no hubieran engañadores en la sociedad no adelantaría. ¿Cómo va a ser? Por supuesto. Es decir, que hacen falta. Es que la razón por la cual el hombre sigue superándose por el miedo a la muerte. Y tener que engañar a la naturaleza es parte intrínseca del ser humano. Esto es un tema casi filosófico. ¿Y cuándo entonces se convierte esa inconducta? Sí. Entonces, o esa característica que el ser humano tiene. Sí. ¿Cuándo se traduce en lo que se considera un problema de personalidad? Bueno, lo primero que hay que decir, por eso existe la ley y el orden. Si el hombre no tuviese orden ni ley, no se hubiese desarrollado. Eso es lo primero. Entonces, cuando el ser humano puede cometer un acto criminal dentro de una enfermedad mental, sería la palabra. Existe lo que nosotros describimos, lo que le llaman el psicópata. Hace 20, 50 años hablaba del psicópata. Ah, no, ese señor es un psicópata. Nosotros le llamamos ahora personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial. Pero eso conlleva una serie de requisitos. Por ejemplo, todo el mundo ha visto, y esto es lo interesante, todo el mundo ha visto con el cariño que Adolfo Hitler le da de comer a sus perros, pastores alemanes. En ese momento, si tú haces una fotografía mental de Adolfo Hitler, ¿cuál sería tu...? Y tú no sabes quién es Adolfo Hitler y tú vienes de un niño que no haya visto la historia, que no conozca la historia, ve a ese señor darle comida a un perro. ¿Qué diría? En otras palabras, en cada hombre puede haber un criminal. En cada hombre puede haber un santo. En cada uno. En cada uno de nosotros. No la importa circunstancia dispara mecanismos de defensa del hombre. La violencia era necesaria en la época prehistórica. El hombre violento fue el que pudo sobrevivir. Entonces nosotros tenemos un cerebro con 500.000 años de evolución, donde solamente tenemos 100 años de un hombre más pacífico. ¿Qué hacía un niño de 8 años con su papá, su mamá, los domingos en la mañana, en la Francia del 1700? Iba a ver a ahorcar personas, iba a ver a la guillotina. ¿Con qué era que jugaba un niño toda la vida? Con una espada. O sea, la violencia es parte del ser humano. Es el hombre moderno, y Gianni Vattimo en su famoso Pensamiento débil te dice que es la primera vez donde hombres débiles con pensamiento débil hacen actos más violentos que nunca. Por ejemplo, Paddock. Vamos a volver al tiroteador de Las Vegas. El tiroteador de Las Vegas lo hizo porque tenía acceso a las armas. ¿Cuántos hombres salían con espadas en un caballo y cortaban 20 cabezas? Si hubiese tenido ese hombre una ametralladora, mataba a 500. Entonces, el hombre violento siempre ha existido. La mente maquinadora, violenta, satánica, siempre ha existido. Es parte de nuestro cerebro. Todo ser humano en un momento dado fantasía con actos de violencia. Lo que pasa es que tú tienes todo un lóbulo frontal que
que te frena, claro que sí. Y eso es parte del ser humano. Y cuando ese lóbulo frontal no está desarrollado, vienen los problemas. Se convierten en criminales natos, se convierten en verdaderos psicópatas, se convierten en verdaderos criminales. La mente criminal existe. En un Twitter, oye, ¿cuántos Twitter? Dice una persona, debe estar en el programa más frecuente. Claro. ¡Wow! Excelente entrevista de todo el guerrero. Estoy de acuerdo con él en cuanto a la violencia. Y hay otro que dice que la violencia no es intrínseca en el hombre, sino la bondad. Mira, eso tenemos... ¿Sí o no? Sí, claro que sí, perdón. Si tú tomas el utilitarismo de John Stuart Mill y tú eres un filósofo utilitarista, bueno, pues tú consideras... ¿Qué ventaja ese que filósofo y psicólogo y psiquiatra? Tú coges la bondad, pero si tú tomas a Thomas Hobbes en su Leviatán y tú dices, el hombre es un lobo, el hombre es un lobo. Entonces, la combinación de ser santo y demonio a la vez es que hace la virtud del hombre, claro que sí. Todos podemos ser santos en un momento dado, pero también podemos ser demonios. Doctor, tengo otra con el psicópata. Los psicópatas son buenos actores. Y estoy pensando en el caso de Emily, de Marilyn, de... Excelente pregunta. Sí, una de las características de la personalidad antisocial es que se presentan como seres encantadores. Histriónicos. Te encantan una serpiente y te la ponen a bailar bolero. Eso es una realidad. Sí, esa es parte inclusive en criterio diagnóstico. Yo no conozco un criminal o un antisocial que yo haya entrevistado que no te haya seducido en los primeros minutos de la entrevista. Y justamente ahí es que tú tienes que... Normalmente el tímido es así, te mira y otros no te quieren, pero no, dígame, ¿cómo está? El otro se vende. No, claro que sí, se vende. ¿Hay alguna característica física, facial del psicópata? En la antigua psiquiatría, estamos hablando del año 1933, una gran teoría del hombroso hablaba del criminal nato y hablaba del fenotipo, la cara del criminal nato, pómulo saliente. Lo que él quería referirse era al famoso XXX, o XXY, pero XYY, o sea, la Y, sí, que es la que da el factor genético del hombre. Y se habla de que existe un hombre con unas características de criminal, pero eso entró en desuso, volvió a activarse a principios del siglo XX. Lo que sí se sabe es que hay áreas del cerebro que son afectadas y que tienen volúmenes menores en los psicópatas, en los antisociales, que en la gente normal. Por ejemplo, el área de la amígdala y los ventrículos laterales del cerebro. La amígdala cerebral. La amígdala cerebral es como un filtro. La amígdala te dispara. Entonces, si tú no tienes un buen filtro que te reprima lo que tú quieres hacer, entonces ahí vienen los problemas. ¿Y eso se modifica? Yo tenía un famoso psiquiatra dominicano excelente, el doctor Alejandro Uribe, dice que no, que la personalidad antisocial no se recupera. Él tuvo el valor de decirlo, porque todo el mundo dice que sí, no, realmente el criminal nato nace y se queda criminal. La personalidad antisocial, en mi criterio, es muy difícil de cambiar. Okay, y peor aún cuando se meten a fanáticos religiosos. Mire, doctor, ahí que se hacen demonios de verdad. Ay, Dios mío. ¿El psiquiatra es el médico de cabecera del siglo XXI? Sí, señor, somos los médicos de cabecera. Eso decía un gran amigo mío. El doctor Guerrero es verdaderamente mi médico de cabecera. Sí, la no, es verdad, porque uno hoy en día ve las consultas llenas. Isaac Asimov, en uno de sus últimos libros, hablando de la sociedad dentro de 1000 años, decía que el único médico que iba a existir era el psiquiatra con las enfermedades mentales, porque en eso la tecnología no iba a poder entrar. Tú puedes detectar una leucemia desde antes de nacer, pero el pensamiento humano sigue siendo la gran incógnita del hombre. Pero la evolución cerebral va a continuar. Dentro de 1 millón de años, el cerebro de un hombre va a ser 4 veces el cerebro de ahora. O sea, seremos grandes cacones. ¿Cómo va a ser? Con poco cuerpo. Cabezotes. Sí. Nuestro cerebro ha crecido el doble en los últimos 500 Si no llega el apocalipsis en el cual creemos los cristianos. El apocalipsis en el cual creemos los cristianos. Todas las religiones tienen un apocalipsis, porque todas las religiones aceptan la muerte. Todo acepta la muerte, y la muerte tienen que buscarle un lado histriónico y mitológico a las cosas. El hombre ese es el hombre. De verdad tú debes venir con más frecuencia. Pero claro. Mira, la cantidad de Twitter que yo tengo aquí es increíble. Muchísimas gracias, Héctor.
Nos despedimos de aquí mismo. Bueno, pues nos despedimos. Propuesta semanal 8 de la mañana, medianoche, por Coral. No se lo pierdan. Bueno, señores, gracias por la sintonía. Y gracias al doctor Guerrero Heredia Caray. No, ustedes me invitan los viernes. Pero mira, sí, debemos casi fijar eso. Viernes negro. A mí me gusta. Viernes negro. No, bueno, señores, gracias por la atención. Continúen con Telesistema Dominicano y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.